Y bueno, la clase de esta semana es Principios Financieros del Reino, del manual para líderes de Casa de Paz. Y hemos visto que a lo largo de nuestro ministerio, de nuestro caminar con Cristo Jesús, y más que nada en ese trance en el que pasamos de creyentes a servidores o a discípulos, y hemos visto que el cuidado pastoral es muy importante, pero también es necesario conocer la forma en que el reino de Dios maneja sus finanzas, ¿sí? Porque de esa forma nosotros las tenemos que manejar para que haya una bendición en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro ministerio, ¿sí? El cuidado pastoral nos lleva a cuidar a las personas, a afirmarlas y encaminarlas en los principios del reino, para que sean prosperadas en toda área, incluyendo la financiera. Por eso hoy vamos a ver un principio muy importante relacionado con las ofrendas y los diezmos, ¿sí? Mientras hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que han sido excesivos al tratar este tema de las finanzas con los creyentes, por otro lado hay muchos pastores que dicen: yo ese tema no lo toco, yo no toco las finanzas, yo no trato ese tema, yo no les hablo de dinero a mis creyentes para que mi iglesia siempre esté llena, porque cuando les empieza a hablar de dinero la gente se va. Pero ahí entonces a la gente se le está engañando, y sobre todo se le está robando la bendición financiera. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, y se quedó escrito en las benditas escrituras, en, en Hechos 20:20, en el versículo 20 y en el versículo 27 del capítulo 20 de Hechos, ¿sí? Y lo vamos a leer conforme a la nueva versión internacional. Y dice así la bendita palabra de Dios: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que le fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Y en el versículo 27 dice: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Bueno, luego entonces un pastor, maestro o apóstol del cuerpo de Cristo debe enseñar todo el consejo de Dios, incluyendo el manejo del dinero, la prosperidad, la siembra y la cosecha, el dar e incluso el recibir, ¿sí? Entonces, un ministro de Dios le va a enseñar a sus discípulos no solamente a dar, sino también a recibir. El dinero juega un papel muy relevante en la vida de cada persona en la actualidad. Por eso mismo, este principio no puede estar ausente en nuestro ministerio. Además, es un asunto de sentido común, que si no ordenamos nuestra economía, no estaremos con Dios, no estaremos bien con Dios, pues somos mayordomos de lo que Él nos da. No pretendamos que el dinero no es importante, ya que es necesario en este mundo natural. Por otro lado, todo líder también necesita ser testimonio de la obra de Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo la financiera. Entonces, si no aprendemos nosotros a, a manejar nuestras finanzas, es como si no estuviéramos manejando bien lo que es de Dios, porque en la bendita palabra de Dios se nos enseña que Jehová es el dueño del oro y de la plata, y se nos enseña que Él es el creador de todo, de la tierra, de los cielos, de las aguas, y de todo lo que hay en las aguas, en la tierra y en los cielos. Luego entonces nosotros obtenemos una provisión a través de lo que ya Dios ha hecho. E inclusive nosotros nacemos con algunos talentos y con algunos dones, de los cuales también son causa para que nos venga la provisión a nuestras vidas. Entonces, si no manejamos bien esas finanzas, pues entonces no estamos administrando bien lo que es de Dios, ¿sí? Es por eso que debe de estar en nuestras vidas el diezmo y las ofrendas. Y Dios nos desafía, ¿sí? Dios desafía a su pueblo en cuanto al dinero.
Si no me cree, vamos a ver Malaquías 10, Malaquías 3:10. ¿Qué nos dice Malaquías 3:10 en la bendita palabra de Dios? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta área, el área de las finanzas, es la única área en la que Dios nos desafía a que lo probemos. ¿Sí? Todo líder próspero y bendecido en toda área es un testimonio. ¿Sí? Si la gente lo ve prosperar, si la gente ve prosperar a un líder sin hacer negocios sucios, sin matarse trabajando, sin descanso, y disfrutando de su familia y sirviendo a Dios, querrá saber su secreto y aprender el principio que a usted le funciona también. ¿Sí? Si aplicamos este principio en nuestro ministerio, con la revelación del Espíritu Santo, tendremos gente próspera y bendecida. ¿Y cuál es este principio? Diezmar y ofrendar. ¿Pero qué es el diezmo? Bueno, el diezmo consiste en apartar el 10% de todas nuestras entradas o ganancias para dárselo a Dios, porque a Él le pertenece. Usted no le da diezmo a Dios porque usted es muy bueno o generoso, o no le importa el dinero, sino porque reconoce que se lo debemos. ¿Sí? Esto es básico y fundamental. Y bueno, ¿cuándo se estableció o cuándo comenzó el diezmo? Vayamos a la bendita palabra de Dios en Génesis 14:20 y nos dice así, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto ocurre 400 años antes de la ley de Moisés. ¿Sí? Abraham fue quien estableció el patrón para nosotros, abriendo una puerta de bendición financiera permanente para los hijos de Dios de todos los siglos. ¿Sí? Vamos a la bendita palabra de Dios en Romanos 4:12 y dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Sí? Luego entonces entendemos que Abraham le dio el diezmo de todo a Dios. Esa es una de las pisadas de Abraham que nosotros tenemos que seguir. Por otro lado, ya vimos qué son los diezmos. Por otro lado, vamos a ver qué son las ofrendas. Bueno, ofrenda es todo lo que le damos a Dios voluntariamente, más allá de nuestro diezmo. Aquí es donde realmente empezamos a darle a Dios la en las ofrendas es cuando realmente empezamos a darle a Dios. El diezmo no es que se lo demos, el diezmo es que se lo debemos. ¿Sí? Entonces dice que las ofrendas es todo lo que le damos a Dios voluntariamente, más allá de nuestro diezmo. Dice, y aquí es donde realmente empezamos a darle a Dios. La ofrenda no es una deuda, es algo voluntario que le damos por amor, por agradecimiento, para hacer avanzar su reino, porque amamos las almas y estamos apasionados por ver el reino establecido en la tierra. Ofrendar en la casa de Dios ayuda a extender el reino de Dios y así la iglesia puede proveer el material de enseñanza gratuitamente a los líderes y también entrenar a nuevos líderes para que prediquen y sanen a los enfermos, echen fuera demonios y bendigan a la gente. Dios sabe cuándo y cuánto y con qué corazón hemos dado. ¿Sí? Esto se nos debe quedar en nuestro corazón. Esto es algo de lo que nos llega hoy por revelación. ¿Sí? Debemos de tener presentes que Dios sabe cuándo y cuánto y con qué corazón hemos dado. Vamos a la bendita palabra de Dios en Marcos 12, versículos 41 al 44. Y nos dice la bendita palabra de Dios, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, ¿sí? O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto o cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús se sentó a ver lo que cada uno estaba dando y llevaba récord de las ofrendas. Esto muestra que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que hayamos hecho con nuestro dinero. Y muy ciertamente, muchas veces en las ofrendas, nosotros hemos dado lo que ya no necesitamos, ¿verdad? Pero es muy cierto, hay gente que dentro de su pobreza económica ha tenido una fe más grande, de tal modo que echa el 100%, confiando en la bendita palabra de Dios que dice que no te preocupes por qué has de comer o por qué has de vestir tu cuerpo, ¿sí? Sabiendo que y confiando en Dios, en que es más importante su vida y que es más importante su cuerpo, pero sobre todo teniendo de cierto que de comer no los va a dejar no los va a dejar sin comida a Dios. Y muchos otros, en muchas ocasiones, pues hemos sacado buscando las monedas más pequeñas, o a lo mejor muchas monedas, pero muchas veces no fue ni el 1% de lo que Dios nos había dado a través de nuestro trabajo. Bueno, amén. Vamos a la bendita palabra, a Romanos 14:12, nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí hay una nota importante, un paréntesis dentro de la clase. Y no conocemos al apóstol Guillermo Maldonado a través de sus manuales, de su enseñanza, de todo lo que el Espíritu Santo le ha dado a él para que lo transmita al pueblo. Y él ha compartido en muchas de sus prédicas, en muchas de sus enseñanzas, que desde que conoció al Señor ha ido aumentando lo que le da. Él siempre ha pagado su diezmo y hoy en día da mucho más del 10%, ¿sí? Y él sabe lo que Dios ha hecho por él, sabe lo que le debe, y por sobre todo, él no se cansa de agradecer todas las bendiciones, incluyendo las financieras. Por eso es importante entender que Jesús no demanda el diezmo, sino que lo recibe, ¿sí? Vamos a Hebreos 7:8. Dice la bendita palabra de Dios: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Es nuestro Señor Jesús. Y el verbo recibir está usado en tiempo presente, continuo, dice reciben, lo cual indica algo que se realiza de continuo. Cristo recibe nuestros diezmos constantemente. La Biblia no dice que Jesús demanda el diezmo, sino que lo recibe. Esto es cierto porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la Biblia hay 39 versículos que enseñan acerca del dinero. Ya que ahora estamos bajo la gracia de Cristo, debemos abundar también en nuestras dádivas. Todo lo que recibimos por la gracia viene de la cruz de Jesús, quien proveyó para nosotros salvación, sanidad, perdón y abundancia en toda área. Él nos redimió de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Vamos a ver en la bendita palabra de Dios el Evangelio de Juan, en su capítulo número 1, versículo 17. Dice: pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos prosperados. Ese fue uno de los intercambios que ocurrieron en la cruz. Si usted cree que la pobreza es de Dios, entonces seguirá siendo pobre. La verdad es que la pobreza es una maldición de la cual Jesús ya nos liberó, igual que nos liberó de la enfermedad y de la condenación eterna. Él venció a Satanás para que dejara de robarnos las bendiciones. Nuestra relación con Él y la sanidad de nuestra alma, mente y cuerpo, Jesús la pagó. Jesús pagó por todas las maldiciones que nos condenaban. Y el apóstol Pablo les decía a los corintios en su segunda de Corintios 8:9, decía, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Luego entonces nosotros debemos de entender, debemos de tener bien claro que si damos por gracia, nadie nos puede imponer cuando tenemos que dar. Bajo la gracia, nuestro dar es por voluntad propia. Y mucha gente, muchos creyentes en algunas iglesias se entran en esa controversia, entran en esa mentira del enemigo, donde dicen, ¿y por qué debemos de diezmar? ¿Debemos de diezmar? ¿No debemos de diezmar? Bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? Si no quieres que alguien te imponga el diezmo y las ofrendas, si no quieres que este sea el tiempo para que se te impongan diezmos y ofrendas, pues entonces dalas tú por gracia, ¿sí? Dalas tú por voluntad propia. Cuando tú las das por voluntad propia y las das por gracia, no va a poder venir nadie a imponerte que las des. Es decir, que usted no tiene que obligar a nadie a ofrendar en su ministerio. Lo que debe hacer es enseñarle estos principios para su propio beneficio. Bajo la gracia no estamos obligados a dar, sino que lo hacemos conforme lo proponemos en nuestro corazón. Y vamos a ver la gracia para dar. He aquí 7 puntos importantes acerca del dar. Algunos de estos puntos funcionan como condiciones para darle a Dios correctamente y recibir grandes resultados y bendiciones. Y bueno, de los 7 puntos vamos a ver el primero es darse uno mismo a Dios, ¿sí? Entregarse uno mismo a Dios. Nuestra primera ofrenda a Dios no es de dinero, sino de corazón, porque no podemos comprar la salvación, no podemos comprar el perdón de pecados, no podemos comprar la paz ni la sanidad. Solo se pueden recibir de Dios por medio de su gracia. Nuestro primer paso bajo la gracia es el acceso a una relación íntima con Dios. Esto implica que nosotros nos demos primeramente a Dios, así como Él se da a nosotros, sabiendo de igual modo que nunca podremos darle tanto como Él nos da. Por tanto, Dios busca sobre todo nuestro corazón. Y la Biblia nos dice al respecto en 2 de Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino como a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si usted se ha dado a Dios, ya no es dueño de sí mismo, sino que le pertenece a Él, usted y todo lo que tiene. Cuando nos hemos dado a Dios, atraemos su amor hacia nosotros y su bendición se enfoca en nuestras vidas. ¿Cuándo nos dimos a Dios? ¿Cuándo nos dimos a Dios? Cuando te evangelizaron y cuando repetiste la oración de salvación, cuando decretaste por voluntad propia que Jesús era tu Señor y tu Salvador. Al tú declararlo como tu Señor, tú te estabas dando, te estabas entregando a Él. Así como nos entregamos en ese instante, así nos debemos de entregar en todo momento, nos debemos de volver a entregar continuamente. El segundo punto es dar con alegría. 2 de Corintios 9:7
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra alegre es la traducción de un vocablo griego que significa gran gozo. La alegría al darle a Dios se convierte en una condición para que nuestra ofrenda sea efectiva. Porque porque de lo que abunda en el corazón es lo que sale de nuestra boca, así ciertamente nuestras ofrendas van a llevar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, como en aquellos tiempos, ¿sí?, le decía el profeta Samuel que había gente que llevaba animales defectuosos a la ofrenda, ¿sí?, que llevaban animales ciegos, animales pintos, animales cojos, animales enfermos a la ofrenda. Quería decir que llevaban una ofrenda corrompida. Así en estos tiempos, ¿sí?, si tú ten en cuenta y debes de cuidar tu corazón, porque tus ofrendas van a ir llenas de lo que hay en tu corazón, y no quisiéramos que en algún momento llegara una ofrenda corrompida, ¿verdad?, aún en estos tiempos. Entonces, para dar conforme a nuestro corazón, primeramente debemos de tener bien nuestro corazón. Vamos a ver, el tercer punto es, nuestro dar a Dios es una prueba pública de nuestro amor por Él. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor genuino y sincero va más allá de las simples palabras. El amor genuino se expresa. Si amamos a Dios, le daremos libremente a Él y a su pueblo, ¿sí? Si amamos a Dios, le daremos libremente a Él sus diezmos y le daremos en su casa las ofrendas para que el pueblo pueda, pueda seguir haciendo crecer la iglesia y conjuntamente el cuerpo de Cristo. Veamos, primera de Juan 3:18 nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dar es una prueba de nuestro amor por Él. Bueno, el, el dar es hacer público su amor a Dios y a los hermanos. Siempre en todo momento que haya una clase, haya una enseñanza, haya una prédica, haya un mensaje, no dude, no dude en sembrar una ofrenda en su vida, ya sea de dinero, alimento, ropa o tiempo, e involucre a los demás miembros para que todos sean ejercitados en el dar. Porque dar prueba la sinceridad de nuestro amor a Dios y a su pueblo. Veamos 1 Corintios 29:3. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y en el punto número 4 vemos que dar provoca que Dios le dé más. Segunda de Corintios 9:10 y 11 nos dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, es la ley de la reciprocidad. ¿Sí? Si tú das, si tú das, Dios te va a dar. Si tú das más, Dios te va a dar más. Y la bendita palabra de Dios también nos dice que con la vara que midas, igual con esa se te medirá. ¿Sí? O sea que si tú das una buena siembra, pues vas a tener una buena cosecha. Bueno, vamos a ver en el punto 5. Dice, dar para completar
y establecer nuestra justicia, que es por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 9:9 nos dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces nuestra capacidad de dar es la que finalmente pone el sello de nuestro compromiso con Jesucristo. Esa justicia nos da celo por el reino y una de las maneras que este celo se manifiesta es a través de dar más. Si nuestro corazón está puesto en el avance y crecimiento del reino de Dios, allí estará también nuestro tesoro. Entonces busque invertir más en misiones, en la casa de Dios, en los proyectos de evangelismo y de predicación de la palabra a las naciones. Mateo 6:21 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tenemos que entender que un nuevo cristiano no se puede establecer y afirmar en justicia hasta que aprende a darle sistemáticamente a Dios. Pero vamos al punto número 6, que dice, dar es un seguro contra los malos tiempos. Si usted le da a Dios regularmente, Él toma la responsabilidad completa de suplir todas sus necesidades. Usted puede ir a Dios y decirle, mis diezmos están al día, yo he dado para tu casa y a tus hijos. Mi crédito en el cielo está al día, por lo tanto, tú provees lo que yo necesito. Salmos 37, versículos 21 y 25. Dice en el 21, mas el justo tiene misericordia y da. Y en el 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aprendimos nosotros a través de la Biblia que David fue testigo de esta verdad. Cuando damos generosamente, mantenemos un seguro adicional para el día malo. Veamos qué dice Eclesiastés 11, versículos 1 y 2. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios suplirá todas nuestras necesidades si primero le damos a Él en fe. Esta promesa no es para aquellos que no dan, es para los que dan en fe. Antes que Dios derrame sus bendiciones desde el cielo, tenemos que actuar por fe y probarlo en el área financiera. Eso te lo repito porque tiene que dar bien en tu corazón. Antes que Dios derrame sus bendiciones desde el cielo, tenemos que actuar por fe y probarlo en el área financiera. Muchos están esperando la bendición para dar y con Dios no se trabaja así. Con Dios primero tú actúas en fe y después todo, hasta lo que no pediste, te vendrá por añadidura. Para probar a Dios tenemos que aprender a dar. Esta es la condición básica de la prueba. Porque nadie puede vivir totalmente libre si no ha aprendido a darle a Dios y a su casa. Si todavía Él no es el Señor de tu billetera, cartera o cuenta bancaria. Hay gente que se enoja cuando se predica acerca de darle a Dios, precisamente porque tienen un problema con el dinero. Los dadores no se ofenden cuando se les habla de dar. Ellos disfrutan y se gozan, ¿sí? Les da alegría al poder dar. Y a veces Dios ofende su mente para revelar su corazón, ¿sí? Dios tiene que quebrarte la cabeza, Dios tiene que romper con tus pensamientos, con esas fortalezas mentales que hemos tenido, que el que tiene más dinero tiene más. Debemos de romper con eso, ¿sí? Porque el que tiene más de Dios es el que realmente vive mejor, ¿sí? El que tiene más bien a su familia, el que tiene más salud, ¿sí? El que tiene menos problemas o el que tiene más solucionados sus situaciones, ese es el que vive mejor. Y vamos a ver el último punto.
que nos dice así: la gracia de Dios provee en abundancia. Segunda de Corintios 9:8 nos dice: y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y lo voy a repetir, ¿se? Dice: y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sí? En nosotros debe de abundar el agradecimiento. Hasta ahí. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿sí? A fin de que sin merecerlo y por gracia, nada más, nosotros tengamos todas las cosas y todo lo suficiente. Y entre ellos viene las finanzas, la provisión, la salud. ¿Sí? Y dice: abundéis para toda buena obra. Bueno, entonces, por la misma gracia de lo que Dios nos da en abundancia, por eso nos da en abundancia, para que sobre todavía, para que nosotros podamos hacer nuestras ofrendas, ¿sí? Para que pueda servir para toda buena obra. Y nos preguntamos, ¿dónde está la escasez o la insuficiencia en este versículo? La palabra toda se encuentra allí 4 veces y abundante 2 veces. Esta es la gracia de Dios, abundante en toda gracia. ¿Y de dónde proviene la gracia? La gracia viene a través de Jesucristo, por medio de todo lo que Él hizo en la cruz. ¿Y cómo nos apropiamos de esa gracia que provee abundancia? Hebreos 11:6 nos enseña: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Nos apropiamos de la gracia de Cristo por medio de la fe. Su gracia es el tesoro del cual sacamos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, tenemos que enseñarle nosotros a la gente que viene detrás de nosotros que la, la fe de la gracia de Cristo viene por fe. Si usted busca a Dios diligentemente con sus finanzas, Él lo recompensará. Toda clase de provisión está incluida en la obra de Jesús en el Calvario. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tomarlo por fe. Tenemos que actuar en fe para apropiarnos de la gracia que es en Cristo Jesús por medio de la cruz. Enséñele esto a las personas que se convierten en su casa, en su salón, en su iglesia, en su entorno, para que arrebaten en bendición con la revelación de toda la provisión. ¿Sí? Debemos aprender a sembrar en fe y también a recoger en fe. Segunda de Corintios 9:6 nos dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En conclusión, esto es lo que debemos practicar y transmitirle a las personas que asistan a nuestras clases, a nuestros mensajes, a nuestro ministerio, que en toda reunión de adoración a Dios y enseñanza de su palabra, debemos también presentarle a Él nuestros diezmos y ofrendas. Igualmente, si un hermano o visita está en necesidad, debemos buscar la manera de ayudarlo, porque esto agrada a Dios.